Muy buenos días, damas y caballeros, bienvenidos a Arriba Perú Noticias, bienvenidos a la información. Hoy iniciamos nuestra labor periodística desde el bulevar del distrito de Chancay, una zona bastante concurrida. Vemos también presencia de los trabajadores municipales, quienes están realizando el mantenimiento correspondiente de las áreas verdes, que tienen siempre que estar bien cuidados. En fin, hoy vamos a dialogar ampliamente con el doctor Carlos Paudulanto, director ejecutivo del Hospital de Chancay, porque creemos es sumamente importante que la población también pueda entender qué es lo que está sucediendo en la actualidad, tomando en cuenta que el virus COVID-19 en el distrito de Chancay, la histórica vía de Arneo, se presentó el pasado 25 de marzo. En todo caso, ¿qué es lo que pasa hasta ahora? ¿Cuál ha sido el mes más crítico? ¿Cuál es el índice de infectados y fallecidos hasta el momento? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como personas también nosotros, quienes ahora tenemos la mayor responsabilidad de poder cuidarnos, creemos? Ya los médicos, las autoridades han cumplido también con su rol. Últimamente, el domingo en el puerto de Chancay también se ha visto bastante interés por parte no solamente de la Municipalidad Distrital de Chancay, sino también por parte de la policía, por parte de la Marina de Guerra, por parte de la Unidad de Serenazgo, incluso hasta del Ejército y por supuesto del Hospital de Chancay. En fin, de todo esto vamos a dialogar. Hoy vamos a realizar también un breve recorrido en el bulevar de nuestro distrito. Por supuesto, vamos a tratar, si es posible, de conversar con los pobladores aquí presentes. Pero, en fin, lo vamos a hacer juntamente con el doctor Carlos Paudulanto, a quien lo vamos a saludar con el debido respeto que se merece. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días y gracias por aceptar nuestra entrevista ahora en este lugar. Anteriormente lo hacíamos en su despacho. Sin embargo, hemos salido a las calles y de pronto nos vemos admirados también porque usted ha aceptado caminar juntamente con nosotros y de esta manera analizar lo que se está presentando en nuestro distrito de Chancay. Muy buenos días, doctor. Buenos días, René, agradecerte como siempre por el espacio. Bueno, yo todos los días me doy una caminada básicamente por el bulevar y por el mercado. Lo hago solo para no generar que la gente piense de que uno está en el proceso de fiscalización, pero la idea de la vuelta que me doy todos los días es justamente para ver, primero, qué cantidad de personas están en las calles a la vez. Segundo, para ver que estas personas estén con el debido cuidado, llámese mascarilla, el tema del distanciamiento en las colas de los bancos y en las compras del mercado mismo. Y eso me da una idea y se comporta como termómetro para saber básicamente cómo el poblador chancayano está asumiendo la pandemia, ¿no? Claro, creemos que usted analice el comportamiento de la población de esta manera, ¿no? Claro, es la idea porque eso me permite también a mí, a nivel de la institución, a nivel del hospital, poder generar algunas estrategias que después son llevadas obviamente a la reunión de gestión que se tiene con el municipio a través del CODISEC y también a través del Comando COVID provincial. Justamente hoy día en la tarde tenemos una reunión, por eso era mi caminada a estas horas para poder tener información fresca y válida para poderla transmitir hoy día en la tarde con el Comando COVID, ¿no? Muy bien, vamos caminando. Eh, Tal y conforme lo hemos anunciado, doctor, aquí en el Boulevard Diego López de Zúñiga. A ver, empecemos por esto, doctor. El 25 de marzo pasado se presentó el primer caso de COVID-19 aquí en el distrito de Chancay. Nosotros como equipo de prensa incluso hemos sido testigos de la cantidad de infectados y además fallecidos en nuestro distrito. Mucha gente se ha ido, mucha gente conocida se ha ido como consecuencia de haber sido infectados con este virus. ¿Cuál ha sido el mes más crítico, doctor? El mes donde ustedes incluso creemos se han visto desesperados por la falta de oxígeno, por la falta de camas UCI, por la falta de respiradores artificiales. ¿Cómo es que ustedes han podido trabajar en este mes más crítico? Nosotros hemos hecho la evaluación desde el inicio, como tú bien dices, de la enfermedad hasta el momento. Y cuando hablamos de mes más crítico, siempre lo relacionamos con casos de muertes, ¿no? En este mes. Y nosotros tenemos 2 meses que para la población, considero así, han sido los peores. El primer mes que ha sido definitivamente el peor, ha sido junio. En junio ha sido un mes en el cual nosotros hemos tenido fallecimientos de seres queridos
todos los días, todos los días. Hemos terminado el mes con una cantidad de 37 fallecidos en el mes de junio. Ya para el mes de julio la cosa bajó un poquito, pero aún así hemos terminado el mes de julio con 27 casos de pacientes fallecidos, COVID positivo. Entonces, como tú bien dices, esos meses han sido los peores meses. Hablábamos justamente ayer con el gobernador regional y recordábamos esto porque estábamos planificando el qué hacer en este pequeño momento, en este pequeño espacio que nos permite la pandemia para poder repensar algunas estrategias. Y recordábamos los peores meses y él me comentaba de que también, o sea, no solamente yo como director del Hospital de Chancay lo llamaba para las necesidades que teníamos, sino el resto de directores de toda la región también lo llamaban, ¿no? Porque no teníamos el oxígeno. Hemos tenido que estar yendo a comprar oxígeno fuera de la dotación normal que nos traían. Nos ha faltado prácticamente de todos. Han habido otros lugares que les ha faltado no solo oxígeno, sino medicamento también. Los proyectos que se han estado haciendo y la desesperación de nosotros que no estaban listos para el momento que lo queríamos. Una serie de cosas en realidad que finalmente hemos tenido que irlo afrontando en la condición que nos encontrábamos, porque bueno, todo el país finalmente ha vivido la pandemia sin saber en el momento mismo qué hacer y sin tener las herramientas, ni herramientas ni estrategias en el mismo momento, se han ido creando en el momento. Pero esta pausa nos hace pensar y nos dice, bueno, ya tuviste una experiencia, ponte a pensar ahora qué vas a hacer, ¿no? Recapacita para ver qué vas a hacer y cómo asumir esta muy peligrosa segunda ola, que la verdad es que nos tiene un poco tensos. Estamos nosotros haciendo una serie de estrategias para poder aguantarle esto y la población debería asumir lo mismo, ¿no? Esta pandemia no ha terminado todavía y vemos los países en otros lugares como Italia, por ejemplo, que esta segunda ola está siendo muchas veces hasta peor que lo que fue la primera y los hospitales están nuevamente abarrotados de gente sin poder darle la atención correcta. Entonces nosotros tenemos ahorita la oportunidad de ver en otros países lo que está sucediendo y lo que podría pasar acá, de tal manera de que fácilmente podemos utilizar el término que las abuelas nos han enseñado a todos nosotros, que guerra avisada no mata gente, ¿no? Y si te mata, bueno, ¿no? Ahí hay otro término que no lo quiero decir, pero guerra avisada no mata gente. Y ya esta pandemia nos avisó con un primer episodio. Este segundo episodio nos tiene que tomar fortalecidos desde todo punto de vista, ¿no? Desde todo punto de vista, porque yo creo que la gente que ha perdido familiares ahorita tiene que estar pasando por un momento súper difícil, pero probablemente indignándose si es que ve a algunas personas que no tienen el cuidado correspondiente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer, doctor? Ya que usted ha tocado el tema, ¿qué es lo que podemos hacer para que esta segunda ola o este rebrote del virus COVID-19 no se pueda dar aquí en el distrito de Chancay? Hemos observado, por ejemplo, la rebeldía, digamos así, por parte de la población el anterior domingo en el puerto de Chancay, donde se ha presentado una masiva concurrencia con un mal comportamiento, porque un día después nosotros llegamos también con nuestras cámaras y fuimos testigos de la gran cantidad, primero, de basura que fueron dejados ahí en la playa y la gran cantidad de botellas de bebidas alcohólicas también. Entonces, no se tomó el interés correspondiente por parte de las autoridades. Sin embargo, ya este domingo, hace 2 días, todos ustedes nos imaginamos pudieron presentar también alguna reacción con respecto a esto. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que la población también tome conciencia, ¿no? Usted como director ejecutivo del Hospital de Chancay ha mencionado de que ha vivido momentos difíciles ante la falta de oxígeno, falta de camas UCI, ante tantos infectados, incluso en este mes de junio pasado, el mes más crítico. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer el poblador chancayano? A ver, nosotros hemos tenido una reunión la semana pasada liderada por la alcaldesa Aurora Dulanto, en condición de encabezando el CODISEC, y ahí se han tomado algunas medidas, que es las que justamente hemos implementado para este fin de semana último, donde ya no hemos visto esa cantidad de gente en la playa, ¿no? No es verano, el sol no quema como debería estar, y aún así la gente tiene esa tendencia de ir a la playa. O sea, probablemente algunas personas están teniendo ese sentimiento de que estuvieron encerrados y ahora ya estoy suelto, ¿no? Y eso los hace hacer una serie de cosas como organizar fiestas, ir a las playas y
y juntarse como cuando, porque dicen, bueno, tenemos 7 meses encerrados y hay que hacer tal y cual cosa, ¿no? Se han tomado algunas medidas y, por ejemplo, a nivel de la playa se ha prohibido el pase de vehículos, se ha prohibido el hecho de que la gente baje, por ejemplo, a la misma arena. La Marina de Guerra del Perú está justamente custodiando toda la parte de lo que es arena de la playa, y la policía y el serenazgo están en la parte de la custodia, en la parte superior donde están los restaurantes, ¿no? La idea, en la parte donde están los restaurantes, la idea no es que la gente no entre, la gente puede entrar, pero la idea es que tengan la protección correspondiente. Yo me he ido con el equipo de epidemiología a hacer la visita correspondiente el día sábado y el día domingo también, porque parte del acuerdo fue que debíamos estar todas las autoridades desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces nosotros hemos ido en las horas que consideramos punta para la playa, y eso ha sido más o menos entre 3 de la tarde hasta las 4:30. He visitado el puerto, he visitado la playa de Chorrillos también, que son parte de nuestra jurisdicción. He notado en la parte del puerto que muy bien, en lo que es arena, la Marina está logrando hacer el resguardo necesario, pero en la parte de los restaurantes, en la parte de arriba, si bien es cierto no había mucha gente, pero sí habían pequeños grupos de familias, algunos de ellos bien protegidos con su mascarilla, algunos inclusive con su protector facial, pero muchos de ellos también con la mascarilla dejando la nariz afuera, cosa que no debe ser. Todos sabemos que la mascarilla debe coger nariz y boca, para eso tiene la forma. Y otro grupo de familias ahí en la playa tenían la mascarilla acá abajo, ¿no? Se la habían bajado y la tenían aquí en el cuello. Prácticamente no. Digamos que prácticamente lo tenían como adorno, ¿no? Sí, pues no usándola prácticamente, ¿no? Entonces, eso genera no solamente un riesgo de contagio a nivel de ese grupo familiar que está, ese núcleo familiar que está en ese momento, sino que las personas que pasen también por ahí se ven en ese riesgo de infectarse a través del habla, el estornudo o la tos de este grupo que está en ese lugar, ¿no? Entonces, todavía hay un poquito de falta de conciencia en algunos de los pobladores. Algunos son de la zona, otros no son de acá, pero finalmente, seas o no seas chancayano, seas o no seas peruano, tienes que ajustarte a la realidad que se está viviendo en el lugar. Así que aquí la determinación es, primero no salgas, y si tienes que salir, bueno, sal protegido. Y si sales protegido, bueno, la mascarilla es para todo momento, y a las criaturas como por ejemplo la criatura que pasa, que muy bien, y felicitar a esa madre y a ese niño también, porque acostumbran a sus niños desde muy pequeños a que tienen que utilizar la mascarilla. A las criaturas solamente hay que decirle por qué tienen que utilizarla, y las criaturas probablemente entiendan mejor que muchos de nosotros los adultos. Así que ese es un poco el concepto, ¿no? Si van a salir, si van a hacer cierto recorrido, cierto paseo, van a estar en ciertos lugares, por lo menos deberíamos tener la precaución de que la mascarilla no se debe bajar absolutamente para nada. Ahora, usted nos ha comentado de que se reunieron en la municipalidad, todo el CODISEC, ¿no? Es decir, las diferentes autoridades. Acordaron en que de pronto se pueda hacer prevalecer los protocolos de bioseguridad, digamos así. Por eso es que además la capitanía del puerto de Chancay se ha presentado en la playa, no para prohibir que lleguen pues, los bañistas a la playa en el puerto de Chancay, sino para que utilicen las mascarillas, para que respeten el distanciamiento social correspondiente, para que en todo momento pues, cumplan con estos protocolos que mencionamos tanto también. Ahora, sin embargo, doctor, yo creo que no se le ha indicado a la población también como tiene que ser, porque preguntábamos a muchos y decían, bueno, a nosotros no nos han comunicado acerca de esto. Hablamos de la posibilidad de que incluso los vehículos puedan ingresar, y decíamos, bueno, el presidente de la República ha dicho claramente, cuando se levantó esta cuarentena focalizada, de que los vehículos particulares tampoco podían trasladarse normalmente los días domingo, ¿no? Pero en fin, yo creo que la respuesta a la pregunta que le hemos hecho es que el pueblo mismo tiene ahora la responsabilidad de cuidar su salud. Que por ahí es la idea, o sea, en realidad la responsabilidad del cuidado para el tema de la pandemia siempre ha estado en nosotros como pobladores. O sea, la responsabilidad del manejo de la pandemia realmente no está tanto en las autoridades,
porque sí, pues las autoridades determinan ciertas normas, hay que hacer prevalecer ciertos criterios, hay que responder a ciertos decretos supremos y situaciones que vienen desde el nivel central y todas esas cosas. Pero yo le hago una pregunta en general, y que es una pregunta que me hago siempre, o sea, si yo sé que juntándome mucho con algunas personas, y cuanto más personas sean, peor aún, por lógica, a mí mismo me tiene que nacer el hecho de que no puedo hacer fiestas, que no puedo hacer reuniones y que no puedo ir a algunos lugares, ¿no es cierto? Entonces, no deberíamos las autoridades tener la necesidad de apretar tanto a la población. Nosotros no deberíamos tener la necesidad, por ejemplo, las Fuerzas Armadas no deberían tener la necesidad de obligar a una persona a hacer una u otra cosa. La semana pasada, ha habido inclusive poblador forcejeando prácticamente con algunos efectivos policiales porque quiere bajar, ¿no? Entonces, esas cosas no deben pasar, o sea, ahí hacemos un llamado a la población al tema de la responsabilidad propia que nos corresponde a nosotros como poblador. Esa es un poquito la idea, o sea, al final yo puedo decir, hay gente que va a decir que no se enteró de una u otra situación. Es cierto, pues no, porque no nos enteramos de todo. No todos vemos un canal local, no todos escuchamos o vemos las redes sociales, donde también podrían enterarse a través de canales como el tuyo. No todos vemos la televisión nacional tampoco, y no todos leemos periódicos. O sea, todos hacemos algo de todo esto, pero no está toda la información ahí. De tal manera de que siempre va a haber algún poblador que no se va a enterar que podía o no podía ir a la playa, o en qué condiciones podía ir a la playa, ¿no? La cosa es que si yo llego a un lugar y una autoridad que está en custodia me dice, ¿sabe qué, señor? No puede hacer esto, no lo puedo hacer, pues no, y me tengo que regresar a mi casa a tomar las medidas correspondientes. No tendría yo por qué generar una situación de terquedad que finalmente lo único que hace es aumentar el riesgo mío y aumentar el riesgo de mi familia y aumentar el riesgo, por último, de todos mis amigos con los cuales yo tenga contacto de ahí en adelante. O sea, la idea es que nosotros como pobladores, en este espacio que nos está dando la pandemia, tomemos la conciencia necesaria para poder asumir la pandemia con responsabilidad, porque de eso se trata. El hospital ha mejorado, te cuento, hemos aumentado muchos servicios, estamos mejor que como comenzamos la pandemia anterior. En la pandemia anterior nosotros iniciamos el problema con 2 camas de UCI, y esas 2 camas de UCI, ahora ya tenemos 4 camas de UCI que están todas al servicio de pacientes COVID. Iniciamos con recién, creo que no tenían, ninguna cama para el tema de COVID, generamos camas de COVID en ese momento, que todas finalmente terminaron siendo llenas. Comenzamos las pandemias sin tener un balón de oxígeno, ahora tenemos 110 balones de oxígeno, que obviamente que todo esto es cedido por la región, ¿no? Y ahí el agradecimiento al gobierno regional en la representación del gobernador regional, que se ha hecho la gestión correspondiente. Y faltan muchas cosas más que todos los hospitales estamos tratando de fortalecer, tratando de que si llega este tema de la pandemia nos agarre más fortalecidos que antes. Ya estamos más fortalecidos, tenemos personal también que hemos contratado para hacer frente al tema de la pandemia, cosa que no teníamos al inicio. Hay que tomar en cuenta también de que se viene construyendo la ampliación de lo que sería la zona COVID, ¿no? Ustedes como médicos utilizan este término IOR también. Así es, la idea es hacer un ambiente totalmente diferenciado, aunque nosotros en Chancay desde el inicio de la pandemia comenzamos con áreas totalmente diferenciadas para que no se junte el paciente con COVID y el otro que no tenía COVID. Ahí sí, pero tenemos un módulo que se está terminando ya, que ahí la idea es que en ese lugar nomás funcione todo, el triaje COVID, la hospitalización COVID, y es un ambiente que cuando ya esté terminado, va a tener equipamiento también, o sea, nos van a llegar más camas de UCI, y más camas de hospitalización, de tal manera de que la condición va a mejorar aún más. Pero no se trata de que el hospital sea el super hospital y tenga lo que nunca ha tenido, ¿no? Se trata de que no nos infectemos, porque al final cuando el paciente ya llega al hospital, ya está complicado. O sea, yo lo que necesito es que la población entienda de que no es un tema de que el hospital tiene o no tiene, es un tema de que por qué te infectaste y dónde te infectaste. Algo así, o sea, el culpable no es el hospital o el médico o quien fuera, porque lo pudo o no lo pudo atender, o porque se amaneció en una silla sentado un día porque no había cama de UCI, no había la otra cama. El problema no es
si yo llevo a mi familiar y al final lo meten rápido a UCI o no hay cama y lo tienen que referir. Ese no es el problema. El problema es dónde te infectaste, en qué fiesta te infectaste, ¿no? ¿En qué momento cuando fuiste a la playa te infectaste? Ese es el tema. Y eso es lo que nosotros como pobladores deberíamos entenderlo perfectamente. Ahora, nosotros lo escuchamos a usted, doctor, y entendemos de que durante todo este tiempo yo creo que se ha visto toda una alteración en la programación de trabajo que tienen ustedes, porque nadie se esperaba que este virus pueda llegar al mundo entero, digamos, porque de esta manera es que llegó también al distrito de Chancay. Pero bueno, han tenido que enfrentar a como dé lugar todo esto que ha enlutecido a muchas familias. Pero ya el presidente de la República ha anunciado la reactivación de la economía en nuestro país. Se han aperturado los mercados, se han aperturado los restaurantes también, y esto está originando la aglomeración que no queríamos que se presente desde el primer momento en que se dio este virus aquí en el Perú. Mire, por ejemplo, vamos a voltear las cámaras por unos instantes nada más en el mercado de Chancay. Estamos al ingreso del mercado de Chancay, aquí en la esquina del Boulevard Diego López de Zúñiga con la calle Luis Alberto de las Casas. Hay una cierta aglomeración. Esta aglomeración, doctor, ¿nos hace bien? ¿Esta aglomeración está bien que se presente en nuestro distrito? Lo que pasa es lo siguiente, ¿no? El comercio tiene que definitivamente reactivarse, eso es cierto. Las familias tenemos que comer, ¿no es cierto? Y hay productos de muchos comerciantes que tienen que ser vendidos porque son perecibles. Todo eso totalmente de acuerdo. Pero, por ejemplo, yo digo lo siguiente. Si hay que hacer el mercado, ¿no es cierto? ¿Para qué vengo acompañado? ¿Sí? Vengo solo, pues, ¿no? Y vengo solo y debería seguirme quedando la costumbre de no venir todos los días a comprar. Debería venir dejando 2 días, 3 días o lo más que pueda. Yo te aseguro que nosotros damos una vuelta ahí y vamos a encontrar más, de una familia vamos a encontrar más de una persona comprando. Como antes, ¿no? Porque antes uno venía al mercado, venía un papá, mamá y a veces veníamos 3 personas a hacer el mercado. Seguramente que eso se está dando. Si viniéramos una sola persona, no debería haber tanto aglomeramiento. Punto 1. Punto 2, si yo como poblador vengo a hacer el mercado y vengo ahorita y observo que hay mucha gente antes de entrar, no entro pues a esa hora. Me regreso a mi casa, si vivo cerca, espero, no sé, un par de horas más, que asumo que ya debe haber bajado un poco y en ese momento regreso al mercado. Es más, los chancayanos sabemos en qué momento el mercado está reventando y en qué momento el mercado está ya mucho más despejado. Es igual como el banco, ¿no? Ya nosotros sabemos a qué hora debemos ir al banco cuando queremos entrar y salir. O sea, esos criterios deberíamos utilizarlos. O sea, no deberíamos asumir de que estamos volviendo a la normalidad. Por eso es que el gobierno desde el inicio, que comienza a reactivar algunas cosas, acuña un término que probablemente nosotros no lo hemos analizado y dice la nueva normalidad. No dice vamos a volver a lo normal, dice la nueva normalidad. Y la nueva normalidad dice, vas a poder ir al banco, sí, pero tú solo. ¿No? Vas a poder ir al mercado, sí puedes, pero tú solo. Esa es la nueva normalidad. No dice salgamos en familia a pasear y meternos a todos al mercado. Ese es el tema. Una cuestión de razonamiento un poquito ligado a la pandemia. O sea, yo lo que le pido al poblador chancayano es que esta nueva normalidad no es normal, ¿sí? O sea, no es un tema normal, es una nueva normalidad. Y esta nueva normalidad nos exige que todavía no deberíamos salir en familia, que deberíamos evaluar bien los momentos en los cuales vamos a salir y deberíamos evaluar mejor los lugares donde vamos a ir y en qué momento. Muy bien, vamos a continuar caminando. Le preguntaba acerca de esta aglomeración que se ve en el mercado de Chancay, porque imagínese, doctor, nosotros como periodistas recibimos también la participación de mucha población. Y nos dicen, miren, señor Cabezas, tanto el hospital de Chancay, la municipalidad, la policía, la capitanía, el ejército, se concentran en la playa y nos dicen, de pronto ustedes tienen que respetar los protocolos, distanciamiento social, el buen uso de las mascarillas, el lavado de manos incluso, pero ¿qué es lo que pasa en los mercados? ¿Qué es lo que sucede
en las diferentes partes o las diferentes calles de nuestro distrito chancayano. Estamos en el bulevar, por ejemplo, vemos aglomeración de personas. Por la tarde incluso, muchos de los seguidores de Arriba Perú Noticias decían, hay ciudadanos venezolanos que están además juntamente con sus pequeños hijos, sin mascarillas, pidiendo limosna. En cada esquina hay grupos de venezolanos o incluso hasta ciudadanos peruanos, ¿no?, que están realizando actividades fuera de lo que las autoridades están solicitando, es decir, sin respetar los protocolos correspondientes. Entonces, esa era la pregunta, ¿no? Si vemos aglomeración en el mercado y lo permitimos, entonces, ¿por qué no permitimos que esto suceda también en las playas, ¿no? Es decir, habría que responderle de alguna manera también a la población. Claro, lo que pasa es que yo cambiaría un poquito el contexto de esto, ¿no? Y porque la pregunta que tú haces ahora está ligada al hecho de que la autoridad es la que tendría que evitar la aglomeración, ¿no? Y el concepto que yo manejo tiene algo de eso, pero a lo que yo quisiera llegar, que para mí es el ideal de lo que debería suceder, es que la población se tiene que dar cuenta que no debe aglomerarse. Ese es el tema. Porque si no sería como decir, ¿por qué la policía no está, o el ejército no está en todas las calles, cerrando las fiestas, ¿no?, interviniendo en las casas porque a alguien se le ocurrió hacer el cumpleaños, el quinceañero o lo que fuera? Entonces, por ahí no va la cosa. O sea, el tema está en por qué tienes que hacer la fiesta. Ese es, para mí, el concepto más importante. El tema de los amigos venezolanos, bueno, y no solo venezolanos, sino todos los extranjeros, que la pandemia los ha cogido ahora en el Perú, como en otros países también, es un problema grande en realidad, porque a ellos no es como a cualquiera de nosotros que le puedes decir, oye, ve a tu casa y no salgas, ¿no? Muchos de ellos tienen dificultades grandes para estar en algún domicilio. Muchos de ellos tienen la dicha de poder estar en familia en ciertos domicilios o departamentos pequeños, pero en grupos familiares. Pero yo he conocido amigos venezolanos que viven muchos de ellos en cuartos de hacinamiento. En realidad muchas personas viven en un solo cuarto, familias enteras o varias familias en lugares muy pequeños. Entonces, la realidad de ellos es súper complicada, que para cualquier autoridad se torna una situación de riesgo, ¿no? Y manejarlos, mucho más complicado aún. Quiero pensar de que algunos de ellos que viven en esas condiciones de hacinamiento, ahora que ya se puede salir un poco más, buscan justamente salir para poder estar más o menos, darle cierta comodidad a la familia, por lo menos el momento que están fuera. He visto el día domingo, por ejemplo, una familia de venezolanos, de una pareja de venezolanos, con 4 y otra con 5 hijos. Entonces, ya una pareja con 4 hijos o con 5 hijos ya realmente es una gran cantidad de personas, aún para cualquier familia, sea venezolano, colombiano, boliviano o lo que fuera, ¿no? Entonces, con ellos es más complejo. Yo estaba en una conversación con una autoridad en Lima y conversábamos justamente este tema, y él me decía, lo que pasa es que la pandemia coge al país cuando todavía no terminábamos de acomodarnos con los extranjeros. Ese es el tema, ¿no? Porque ellos llegaron en un grupo muy grande y nosotros todavía no habíamos logrado controlar ese ingreso masivo, en el sentido de que teníamos ya muchos extranjeros en condiciones inadecuadas de vida en cada uno de los lugares. Ya teníamos para ese momento extranjeros en el suelo de las calles pidiendo, como tú dices, la limosna, pidiendo un apoyo. Entonces, la pandemia nos agarra en ese momento, ¿no? Donde tú dices, pucha, ¿y ahora qué hacemos con toda esta población, ¿no? Verdaderamente da pena porque necesitaríamos tener mucho más capacidades para poder afrontar con ellos también de manera adecuada este tipo de pandemias. Pero igual, el mensaje que se le tiene que dar es que si ya han logrado estar 7 meses controlándose en las condiciones que lo puedan haber hecho, el pedido es que aguanten un par de meses más, nada más, un par de meses más. Yo sé que la cosa es dura, pero traten de aguantar 2 meses más
que esta pandemia realmente en 2 meses más ya deberíamos estar acabando si es que tomamos las medidas acá en la calle, ¿no? Las medidas correspondientes. Así que aguantar un poquito más de esfuerzo, pedirles a ellos, no es fácil, yo tengo amigos venezolanos y converso con ellos y la verdad es que no la están pasando bien. Imagínate si muchos de nosotros chancayanos mismos no la estamos pasando bien, ahora imagínate en el caso de ellos. Pero yo creo que la responsabilidad no es netamente de la autoridad que vaya a subirle la mascarilla, a botarlo, ni a nada de eso. O sea, yo creo que ya es momento de que la población asuma su propio rol responsable y comience a entender que la pandemia se combate acá en la calle y en la casa. En el hospital solamente combatimos a aquellos pacientes que ya llegan complicados, o sea, o que ya se expusieron, que ya se infectaron, algunos de ellos por irresponsables, algunos otros no por irresponsables, por la irresponsabilidad de otros que terminamos acogiéndolo en la casa y nosotros que nos cuidamos tanto nos llevó el virus a la casa. Entonces, ese escenario de afuera, de irresponsabilidad de la población o de responsabilidad de algunos, hace que el paciente llegue o no llegue al hospital complicado. Bueno, yo creo que la pregunta que le hice hace unos instantes también tendría que haber llegado a los diferentes despachos gubernamentales, ¿no? Porque sinceramente son ellos los que están permitiendo que se abran los mercados, restaurantes y diversos establecimientos. Pero en fin, yo creo que hay un trabajo arduo por parte de ustedes como médicos también, en este caso como hospital del distrito de Chancay. Hemos escuchado sus declaraciones, doctor, y nos hace pensar de que durante todo este tiempo ustedes no la han pasado bien. Ustedes han tratado como de lugar de enfrentar a este virus prácticamente cuerpo a cuerpo. Entonces, creemos que mucha gente incluso hasta hoy se ve incrédula, ¿eh? Mire, nosotros cada vez que publicamos algo con respecto a este informe que recibimos por parte del Ministerio de Salud, hay quienes dicen no hagan caso porque este virus no existe, es un engaño a la población. Es algo, es un psicosocial incluso que se ha creado, es lo que dicen, ¿no? Pero ¿cómo hacerles entender a estas personas, doctor? Bueno, a veces hay términos que no queremos utilizar y menos en redes sociales porque la gente lo malinterpreta y se genera todo un disconfort por parte de los pobladores. Pero a mí me decían muchas veces mis padres que la ignorancia es atrevida, ¿no? Y cuando yo digo ignorancia me refiero al simple hecho de que una persona ignore algo, ¿no es cierto? Todos nosotros somos ignorantes en determinado tema. Y yo creo que este tipo de comentarios responde justamente a eso, ¿no? Al hecho de ignorar lo que realmente está pasando, al hecho de ignorar realmente cuántos muertos han habido, ¿no? Yo creo que definitivamente si tú conversas con cualquier poblador chancayano, definitivamente no va a opinar de esa manera, porque todos que nos conocemos acá sabemos el papá de quién se murió, la mamá de quién se murió y el hermano de quién se murió, ¿no es cierto? Entonces, de repente en mi familia todo estuvo bien, todos nos hemos logrado cuidar y con un poquito de suerte nadie se infectó, pero no pasaron la misma suerte algunas personas. De tal manera que considero que es ignorancia, por un lado, y por otro lado, así sea ignorancia, yo le pediría a esta gente que comenta de esa forma que no lo comente. Que no lo comente porque de repente si yo soy un poblador que está en mi casa cuidándome, pero porque me dijeron, y no tengo mucho acceso a la televisión, al periódico y a redes sociales que me puedan informar lo que realmente pasa, cuántos se murieron, el papá de quién y todo esto, de repente yo termino creyendo de que es verdad, pues no, y es un psicosocial y es cosas como estas que en algún otro momento nos han vendido, ¿no? Pero definitivamente esto no es un psicosocial, esto es verdad, o sea, esto se está viviendo. Y yo me acuerdo mucho, cuando empezó esta pandemia en el extranjero, con mis hijos nos sentamos a ver una película justamente que se llama Pandemia, ¿no? Y otra que no me acuerdo cómo es que se llama, pero una de ellas hablaba de una pandemia local nada más, y otra hablaba de un tema internacional como lo es el tema del COVID, ¿no? Lo que estamos viviendo. Y decíamos, que así será, decíamos, ¿no? Mis hijos me decían, papá, pero así será. Jamás habíamos vivido una pandemia. Y yo por un tema de
de conocimiento de lo que nos enseña, le decía, sí, pues así es, ¿no? Así es esta situación. Pero en ese momento yo la verdad es que no me imaginaba que lo íbamos a vivir en carne propia acá en mi propio Chancay. O sea, son temas difíciles de digerirlos, ¿no? Pero esta nueva normalidad, René, para la gente que ha sufrido una pérdida, realmente yo te aseguro que hay indignación por parte de todas estas familias porque ven descuido todavía de mucha población. Ven descuido de mucha población y que probablemente todavía no ha sufrido una pérdida. Esperemos que nadie pierda a nadie más. Pero hay indignación de estas familias que me comentan, hay indignación porque ven todavía gente descuidada, ven todavía gente que no está tomando, que no está tomando las medidas correspondientes, y ellos dicen, no terminan de entender que esto no es mentira, que esto no es un psicosocial y que esto sí le puede pasar todavía a cualquiera de nosotros, ¿no? Bueno, acompañado de este tipo de comentarios y opiniones que se dan, doctor, también recibimos de pronto tipo una queja, y dicen, van a ver ustedes el día que llegue la vacuna. Esta vacuna viene acompañado de un chip que se le va a colocar a la persona, y este chip va a hacernos depender de los grandes millonarios, quienes van a controlarnos a diestra y siniestra. ¿Qué nos puede decir en cuanto a esto? Esto causa risa. Bueno, no sé si, la verdad es que no sé si deba responder la pregunta, pero a mí me gustan las películas de ciencia ficción y me gustan porque muchas de estas películas que uno la ve en un momento como imposibles, en algún momento es cierto, terminan siendo realidad. Pero por lo menos esta vez, con el tema de la vacuna, no va a existir eso. O sea, no hay sentido para que esto exista. Las vacunas lo que hacen es proteger a la persona que se la coloca para cuando sea expuesto a este virus y cualquier otro finalmente, el cuerpo reaccione como debe ser, que ya esté protegido. O sea, ¿qué es lo que sucede? En esta enfermedad y en cualquier otra, lo que sucede es lo siguiente. Nosotros, el organismo, ¿cómo está? El organismo coge cualquier infección, y como no la conoce, porque por primera vez lo está ingresando al organismo, no tenemos dentro de nuestro cuerpo quien nos defienda, ¿no? No tenemos las defensas, ¿no? En términos más así, digamos, fáciles de digerir. No tenemos las defensas necesarias para ese tipo de enfermedad. Entonces, ¿qué hace la vacuna? La vacuna es esa enfermedad sin capacidad de causarla, sin capacidad de enfermarnos. No las inyectan, el organismo detecta en este caso el virus, y comienza a producir esas defensas específicas para ese virus. Cuando después nosotros nos infectamos de cualquier manera, ingresa el COVID a nuestro organismo y ya mi cuerpo se puede defender porque ya previamente ha creado anticuerpos, ha creado defensas para eso. Más o menos eso es el sentido de una vacuna. Lo otro es... ¿Dónde está el chip? Lo otro es ya situaciones ajenas a toda... Extremas. Ya. Sí, extremas. Y yo creo que en nuestro chip, ¿sí? En nuestro chip deberíamos entender que todas estas acciones son positivas y que vacunarse va a ser muy positivo para la población y sobre todo que va a generar un sentido de seguridad y tranquilidad en la población porque no solamente viene protección para coronavirus, vienen varios virus relacionados que pueden también generarnos mayor protección ante una circunstancia similar en otro momento, ¿no? Ya como para ir terminando, doctor, y le agradecemos además esta caminata que nos ha hecho bastante bien, estamos aclarando diversos puntos de vista además. Estamos egresando a una nueva etapa, doctor. Y esta nueva etapa, como bien lo ha mencionado usted, depende de nosotros. Nosotros tenemos que cuidarnos. Si bien es cierto, hay casos donde se escapa de las manos de las autoridades el comportamiento de la población, pero realmente depende de nosotros. Hasta este momento, doctor, tomando en cuenta que el virus COVID-19 se ha presentado aquí en el distrito de Chancay el 25 de marzo pasado, hasta este momento, ¿cuál es el índice de infectados y fallecidos? Actualmente tenemos 2.282 pacientes positivos, diagnosticados como positivos, hasta la fecha, ¿no? Desde el primer caso, porque todo es acumulativo. Y la cantidad de fallecidos, igual, acumulativo desde el primer caso hasta el día de ayer,
tenemos 136 fallecidos. La cantidad de fallecidos ha disminuido, la cantidad de positivos también han disminuido, todo está en proceso de disminución y como decía hace un momento, nos está dando una tregua, pero solamente es una tregua, no es que ya desapareció, es solamente una tregua para que nosotros podamos entender que sí podemos vivir nuevamente en esta nueva normalidad, podemos volver a hacer cosas interesantes, podemos volver al negocio, pero hay que tomar las medidas del caso, hay que seguir cuidándonos y hay que seguir, sobre todo a las criaturas, seguirles colocando ese mensaje de cuidado, de autocuidado, porque yo creo que lo que nos ha faltado a la población es ese sentir de autocuidado. Todavía tenemos esa imagen paternalista que pensamos que alguien nos tiene que decir las cosas, ¿no? Que alguien me tiene que cuidar y que alguien me tiene que proteger. No, pues no es así, ¿no? Yo me protejo, yo me cuido, yo me quiero y después de ahí el resto hará lo mismo por mí, ¿no? Muy bien, doctor. Le agradecemos de sobremanera habernos acompañado en esta caminata y haber recibido también nuestra solicitud como equipo de prensa para que usted pueda aclarar algunos puntos. Creemos que ya la población tiene que tomar conciencia como del lugar, si bien es cierto nos podemos mostrar rebeldes incluso porque durante todo este tiempo hemos permanecido en nuestras casas, hemos estado esperando que las autoridades nuevamente puedan reaperturar las actividades diferentes en nuestro país, pero esto no quiere decir que nosotros nos volquemos rebeldes ante la situación. Muchísimas gracias, doctor, por estar además siempre pendiente de la salud de este distrito chancayano. A usted se le ha encomendado esta responsabilidad que creo ha sido bastante difícil. Hemos visto en otros casos que hasta han renunciado de sus cargos, pero usted ha estado siempre presente en el hospital de Chancay. Hemos sido testigos incluso de cómo es que ha venido ayudando también a muchas familias desde su despacho. Y desde ya, muchas gracias nuevamente. ¿Cuáles serían las últimas recomendaciones para nuestros seguidores? Bueno, decirles que yo tengo un doble, triple o décimo compromiso con Chancay, ¿no? Mi compromiso no solamente es con las autoridades que nos designan para que estemos acá, en este caso el gobernador regional. Mi compromiso no solamente es con el director de DIRESA, porque hay que cumplir con el trabajo encomendado y hacerlo bien. No solamente es eso, mi compromiso va más allá, ¿no? Yo soy chancayano y he vivido esta pandemia con mucha pena en algún momento, viendo a los amigos caer y llegar al hospital, con mucha alegría cuando no habían casos y la cosa parecía que bajaba como ahora, y con mucho susto y terror realmente cuando eran los familiares los que llegaban al hospital. Entonces mi compromiso es no solamente como chancayano, como poblador, sino que tengo el compromiso hasta con mi familia, ¿no? O sea, yo sé que a este hospital vamos a llegar todos. Y yo mismo, como chancayano, voy a llegar a este hospital en algún momento que me sienta mal, ¿no? Entonces, mi compromiso va más allá. Yo quiero, primero invocar a la población que siga con el cuidado, porque la verdad es que gran parte de que esto funcione está en nosotros como pobladores. Y quiero agradecerles a todos los chancayanos de corazón que se han involucrado en este tema de la pandemia. Hemos tenido amigos que han metido la mano al bolsillo y han hecho donaciones, entre unos más grandes que otras, pero todas han sido importantes. Me acuerdo mucho que donaciones de personas de la promoción del colegio llegaron cuando no teníamos los famosos termómetros frontales, infrarrojos, ¿no? Y llegaron precisos. Entonces, esas situaciones que a veces ellos mismos, cuando me hacían la donación, me decían, no importa, un poquito. En realidad han llegado en el momento preciso, ¿no? En el que más necesitábamos tal y cual situación. Así que sí, decirles a ellos ahora que ya el trabajo de repente no está en meterse la mano al bolsillo y tratar de donar algunas cosas, porque gracias a Dios y al gobierno regional ya tenemos algunas cosas y estamos fortalecidos, pero yo creo que ellos podrían ayudar mucho para que a través de sus redes sociales también no solamente reboten mensajes como los que ahora estamos aprovechando con de esta caminata, sino que también ellos mismos, ¿no? Pueden crear sus propios mensajes y poner ahí, no sé, quédate en tu casa, usa tu mascarilla, detalles sencillos. Yo creo que eso va a servir mucho, porque al final, más que televisión, más que periódico y estas cosas, la gente está más conectada a las redes sociales. Esos mensajes, cuando vienen del propio poblador, pegan más.
¿no? Y lo sabemos, o sea, si yo escucho un mensaje en la televisión, seguro que estoy haciendo mis cosas y lo escucho nomás, ¿no? No le pongo atención. Pero si en redes sociales veo que mi primo, mi sobrino, mi amigo, no sé quién, pone un mensaje de ese tipo, le tomo un poquito más de conciencia porque es un conocido que lo hace y es más, me provoca rebotarlo. Y eso es un poquito por ahí algunos detalles que podríamos ahora ir implementando como poblador, porque lo que realmente falta, René, te digo, son las estrategias como poblador. O sea, hay 50.000 estrategias como autoridad, pero necesitamos esas estrategias como poblador que son sencillísimas y que al final yo con toda seguridad digo que son las que más rebote pueden tener en estos momentos y en todo momento en realidad, ¿no? Bueno, esto nos hace recordar de que en un momento determinado, cuando se iniciaba la expansión de este virus aquí en Chancayo, usted llegó también a nuestra mesa de redacción en Radio Activa y decía, yo he compartido en mi perfil de WhatsApp, yo me quedo en casa, háganlo ustedes también, ¿no? Pero ahora estamos ingresando a una nueva etapa. Muchísimas gracias nuevamente, doctor. Gracias, gracias a ustedes. Salud. Muy bien, regresamos con más información a través de Arriba Perú Noticias y Activa FM. Muchísimas gracias.